se anunció ayer a bombo y platillo, vamos a hablar de la reencarnación, ¿vale? Yo creo que todos sabéis lo que es la reencarnación. Creo que es un tema que a la gente que nos gusta el misterio, pues nos va a gustar, ¿verdad? Y bueno, como suele ser costumbre en mí, voy a empezar por el final, ¿vale? Y os voy a decir mi opinión. Yo no creo en la reencarnación, pero ojo, el hecho de que no crea ahora no quiere decir que sea un tema cerrado para mí, ¿vale? Es un tema que al ser una temática típica del misterio, pues yo sí le concedo el beneficio de la duda de que, oye, pues a lo mejor estamos los que no creemos del todo en la reencarnación, estamos equivocados y resulta que sí que existe, ¿no? Y ahora daré algún argumento que a mí me ha llamado la atención y que después de la charleta que yo suelo echar, pues quiero que a ver si vosotros pues podéis hacer algún comentario con respecto a ellos, ¿no? No sé si habéis visto la película de las dos vidas de Audrey Rose, que es una película de 1977, donde hay una niña. Bueno, esto es el típico rollo el típico tópico, ¿verdad?, del tema reencarnacionista, ¿no? Suele hablarse siempre de una niña, que además suele ser de la India, ¿verdad? Es como el rollito típico de las historias de reencarnación. Y que, bueno, pues en un momento dado, pues empieza a recordar vidas pasadas. Sus padres se preocupan, la llevan a un médico, a otro médico, a un psiquiatra, a un psicólogo, y al final acaba todo eso en sesiones de hipnosis y resulta que pues, tiene recuerdos de vidas pasadas, ¿no? Eso ha ocurrido y además ha ocurrido en la vida real. ¿Eso es una prueba de que exista la reencarnación? Pues hombre, es algo sugerente, es algo que, bueno, pues nos da pistas, pero ni la hipnosis ha sido admitida como pruebas válidas, ni en los juicios, ni en los tratamientos médicos, ni nada psiquiátricos, ni nada por el estilo, pero sí que es una cosa que ayuda, ¿no? Entonces yo os recomiendo esa película porque además, a pesar de ser de 1977, fijaros, a mí me recuerda siempre muchísimo a la película del Exorcista, ¿no? Es decir, salvando las distancias, siempre me da una sensación, ¿no? Es la misma atmósfera terrorífica, inquietante, desasosegante, ¿verdad?, que tiene el Exorcista. Y yo además, bueno, la película al final lo que tiene es que allí hay una persona que su hija murió y que entiende que la protagonista es su hija y bueno, se monta allí un pequeño follón y tal. Yo os recomiendo que la veáis, porque yo creo que merece la pena. Entonces, veréis, yo voy a profundizar en este tema de la reencarnación, conectándolo con diversas cosas con las que está relacionada la reencarnación, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver qué diferencia hay entre metempsicosis y reencarnación y qué relación tiene la reencarnación con el concepto de karma, que el karma es algo muy importante en el tema de la reencarnación, ¿no? El karma sería pues como esa culpa que nosotros vamos acumulando, ¿verdad?, a lo largo de nuestras vidas y luego, pues en las diferentes reencarnaciones se nos ajustan las cuentas, ¿vale? Eso sería a grandes rasgos y simplificando mucho lo que es el karma. Y luego otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención y es por lo que yo le concedo el beneficio de la duda a este concepto de la reencarnación, que son las relaciones kármicas entre almas, ¿vale? ¿Qué son esas relaciones kármicas? Bueno, pues vendría a ser la idea de que nosotros damos por supuesto de que la reencarnación existe, ¿vale? Y entonces estaremos relacionados con una serie de almas que vamos como si dijéramos en manada o en grupo, y entonces nos vamos reencarnando juntos, por así decir, a lo largo de diversas vidas, ¿no? Y no solamente eso, no solamente nos reencarnamos juntos, sino que además nuestros roles entre nosotros se van intercambiando. Quien es mi padre en esta vida será mi hermano en la siguiente, quien es mi hermano en esta vida será mi madre en la siguiente,
quien es un amigo del alma en esta vida, pues será mi tío, no sé, ¿no? O mi mujer, porque también se van intercambiando los sexos, ¿no? Es decir, o sea, esta es una idea que a mí particularmente me causa fascinación, ¿no? Igual que otras cosas, veo yo que tiene como puntos débiles la reencarnación, y ahora lo explicaré. Sin embargo, esto de las relaciones kármicas entre almas, claro, y nosotros podemos preguntarnos, ¿y para qué sirve eso de las relaciones kármicas entre almas, ¿no? ¿Qué sentido tiene que nos agrupemos con otras almas y bueno, pues estemos intercambiándonos los papeles y tal? Bueno, pues suele decirse que así nos ayudamos unos a otros a pagar karma, ¿no? A ajustar nuestras cuentas pues, con el destino, con las cosas malas que hemos hecho, etcétera. Alcanzaríamos todos juntos pues niveles de iluminación y de sabiduría, y nos ayudaríamos unos a otros, ¿verdad? Y yo en ese sentido tengo que contaros alguna experiencia personal que yo he tenido a lo largo de mi vida, que me han hecho abonar más esta idea de las relaciones kármicas entre almas, y por tanto, deductivamente, pues que el tema de la reencarnación sea algo pues digno de prestarle atención, ¿no? Y de crédito. O sea, vosotros, no sé si ya me lo comentaréis luego, si en vuestra vida pues han aparecido personas, ¿verdad?, que os han ayudado en un momento dado. Además, a mí me ha ocurrido, ¿eh? Os puedo contar 3 casos concretos en los que, o sea, no lo voy a decir con detalles, ¿no? Porque son temas también que son míos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que en 3 ocasiones a lo largo de mi vida pues han aparecido personas pues en un momento en que yo pues he tenido algún problema personal, alguna cuestión que yo no he sabido resolver, o que yo no podía resolver, que yo no podía abordar, que necesitaba ayuda, que no sabía tampoco cómo pedir esa ayuda, cómo solicitarla, y sin embargo, pues, problemas a veces de carácter irresoluble, ¿no? Desde el punto de vista del que está allí padeciéndolo, ¿no? Pues en un momento dado, pues han aparecido una persona o 2 personas, han tenido relación conmigo, me han ayudado, me han pasado el río, vamos, me han resuelto la papeleta, y como aparecieron, desaparecieron. Es una cosa francamente curiosa, ¿no? Es decir, es algo que yo, sinceramente, a mí me ha dado mucho que pensar, ¿no? Porque, hombre, a ver, desde un punto de vista materialista, positivista, pues podemos decir, bueno, pues esto son casualidades, has tenido suerte. Pues claro, yo admito pulpo, ¿no? He tenido suerte, pues si te ocurre una vez y tal, y luego pues te estrellas en las otras, como es lógico, ¿no? Pero no, o sea, cuando de verdad he tenido una frontera, un muro contra el que me iba a estrellar, pero además de verdad, pues en el último momento han aparecido esas circunstancias, esas personas, y de esa al menos me he librado, ¿no? Entonces, yo relaciono bastante bien ambas cosas, ¿no? Esos enviados, ¿no? Eso pues, podrían ser como ángeles, ¿no? Pero son personas humanas. Pero bueno, son como enviados, ¿no? Es decir, la divinidad, Dios, el llamarlo como queráis, nos envía a veces esas personas. Ojo, podemos no hacerles caso, ¿eh? Es decir, podemos, a pesar de todo, perseverar en nuestro error y estrellarnos contra el muro, pero medianamente, si el tema está bien montado y le hacemos caso, se nos soluciona el problema, ¿no? Bueno, pues eso por un lado. Y por otro, a mí la verdad es que este tema me parece fascinante. Sí que encuentro una dificultad a la hora de concederle crédito a la reencarnación. O sea, esto que os acabo de contar sería, digamos, el punto fuerte a favor de la reencarnación. Sería la gran razón que abonaría la existencia y la realidad de la reencarnación para mí. No sé para vosotros, ya me lo diréis luego. Pero luego hay otro punto que yo le veo y que además estuve discutiéndolo con una persona que sabe mucho anoche en su espacio,
Y bueno, pues ese punto sería el siguiente. Nosotros cuando nos morimos vamos al lugar que sea y según estas teorías reencarnacionistas lo que se suele decir es que, bueno, pues allí, digamos, nos encontramos con las almas con las que hemos tenido relación en nuestra vida. Allí, en función del karma acumulado o del karma resuelto, pues decidimos en quién nos vamos a reencarnar, en quién no. Cuántas vidas más serían necesarias para todo ese proceso de reencarnacionista. Y cuando volvemos a nacer en un cuerpo, ¿vale? En la vida siguiente lo olvidamos absolutamente todo. Entonces, si la reencarnación tiene como fin último el hecho de aprendizajes a lo largo de una vida, a lo largo de varias vidas, perdón, a lo largo de muchas vidas, ¿qué sentido tiene? ¿No? Es como pasar de cuarto a quinto curso y en el quinto curso se te olvida cuarto, tercero, segundo y primero. Entonces, ¿qué sentido tiene pasar al quinto curso si se te ha olvidado lo anterior? No, eso es algo... Hombre, a mí se me contraargumentaba lo que se me decía por parte de los que estaban a favor de la teoría clásica, digamos, de la reencarnación. Pues se me decía que, hombre, a ver, esto viene a ser como una especie de videojuego en el cual tú tienes infinitas vidas y, macho, pues tú te tienes que estrellar contra el videojuego hasta que de chiripa o de a base de yo qué sé, pues de miles y miles y miles de intentonas, pues alguna resulte. A mí eso me parece un argumento muy flojo, ¿vale? Muy flojo. Pero por parte del reencarnacionismo clásico, este es el tipo de argumento que se da, ¿no? Este para mí sería el punto más débil de la reencarnación. Os he hablado antes de la relación con la metempsicosis. ¿Vale? La metempsicosis y la reencarnación son conceptos parecidos, ¿no? Están relacionados con la creencia de que nuestro alma, nuestro espíritu, puede pasar a otro cuerpo después de la muerte. Pero hay una diferencia. En el caso de la metempsicosis, ¿vale? Que es una creencia básicamente filosófica, en el caso de la metempsicosis, el alma puede transmigrar a cualquier forma de vida, ya sea animal, vegetal o incluso en orgánica. Es decir, podríamos reencarnar en una roca, o sea, cristalizar en adoquín. Y sin embargo, la reencarnación generalmente pues, se asocia con la idea de que el alma pasa a otro cuerpo humano después de la muerte, ¿no? Como hemos dicho antes. Se cree que la reencarnación pues, es un proceso continuo en el que el alma experimenta múltiples vidas, en fin, como todos sabemos, en diferentes cuerpos para aprender lecciones, evolucionar espiritualmente o alcanzar algún tipo de liberación o iluminación. Otro de los puntos débiles de la reencarnación es que, admitido el mecanismo, ¿vale? Es decir, nosotros nos morimos, allí hay una especie de reunión de pastores, se nos asigna un nuevo cuerpo y un nuevo destino y una nueva vida, ¿vale? Ese es el mecanismo, sería el mecanismo de la reencarnación, pero ¿qué ocurre? O sea, ¿quién es el que decide eso? ¿Y en base a qué criterios? O sea, ¿es para iluminarnos? ¿Es para liberarnos de karma? ¿Son las dos cosas? ¿Qué significa la palabra evolución y aprendizaje cuando no recuerdo las vidas pasadas? ¿Es Dios quien Hola, Juan, Sí, mira, cuéntame. comenta por aquí, Douglas M2 Sí. pone buen razonamiento, que he pensado en alguna ocasión. Si no te quedan los recuerdos de los aprendizajes de otras vidas pasadas, ¿qué sentido tiene la reencarnación de cara a la evolución? ¿Cuándo acabaría uno de reencarnarse? Bueno, en teoría uno acaba de reencarnarse, esto es lo que dice la teoría reencarnacionista clásica, ¿vale? En teoría uno acabaría de reencarnarse pues cuando haya alcanzado precisamente esos objetivos, esos fines de los que estaba comentando ahora hace un momento, ¿no? Es decir, pues cuando ya finalmente tú has acabado tu grado máximo de evolución, de iluminación, etcétera. Pero claro, ¿quién decide eso, no? Es decir, ¿cómo cerramos el círculo por arriba? Yo quería comentar una cosa. Sí, Es adelante. que este año tuve la oportunidad de conocer a un lama que es español, se llama Javier Alcalde Peralta y es un niño que nació en Zaragoza
y que, bueno, en la época del franquismo él ya tiene unos años y, bueno, pues vinieron unos monjes budistas a buscarle a su casa. Al principio su padre dijo que no, luego fueron a buscarle una segunda vez y, bueno, ya el padre accedió a que él pudiera viajar al Tíbet y estudiar allí. Y cuando llegó se encontró con otros chavales que estaban en las mismas circunstancias que él perdió a su madre y los chicos que estaban allí también habían perdido a su madre y, bueno, pues les enseñaron pues diversas técnicas y les contaron cuál era su misión de vida. Entonces él ha escrito un libro que se llama Paciencia, la parte lenta del movimiento. Es un libro muy finito, no tiene muchas páginas, pero es bastante complejo. Y él lo que dice es que las personas tenemos como un boli que se va cargando la tinta y que todas las experiencias se quedarían grabadas en nuestra alma. Aunque tú no recuerdes ahora mismo tus vidas pasadas, esas experiencias quedan grabadas en tu bolígrafo del alma, por así decirlo. Y tengo aquí el libro delante y quería leeros un pequeño fragmento que dice: el número mínimo de reencarnaciones para poder evolucionar a otros planos es de unas 60 veces, pero para eso hay que alcanzar una evolución muy completa en cada vida. Lo que él dice es que por un lado tenemos misión de vida, que la misión de vida puede cumplirse en una única vida o en varias vidas. Es posible que para cumplir una misión tú tengas que utilizar varias vidas. Dice, en ocasiones, después de que el cuerpo físico fallece, podemos regresar inmediatamente a una nueva vida, aunque en otras ocasiones se pueden tardar años o incluso siglos, dependiendo de la misión que hayamos elegido. Sí, pero efectivamente ese es un testimonio que nos ayuda bastante y nos clarifica, a lo mejor nos ilumina un poco, pero tú fíjate que el problema el que yo estaba apuntando sigue un poco sin resolverse, ¿no? Es decir, ¿quién decide al final que sean 60 vidas, que sean 70, que sean 3? ¿Quién otorga las misiones, los objetivos y en base a qué criterios? Claro, eso no está del todo claro y para mí ese es un punto, la verdad, bastante débil de todas estas cosas, ¿no? Al parecer, Entonces, Juan, sí. cuando nos desencarnamos, pasamos a otros planos dimensionales y allí estamos con seres que estarían para ayudarnos a elegir ese tipo de cosas. Cada alma tiene su propia evolución, pero allí estaríamos ayudados por almas pues más viejas que ya no se reencarnan, que serían seres de luz que estarían allí para ayudarnos. Uh-huh. Sí, bueno, efectivamente eso es lo que dice la teoría reencarnacionista clásica, pero para mí siguen siendo cosas como muy etéreas, ¿no? Es decir, porque en relación con las religiones del libro, el cristianismo, el judaísmo y el islam, estas tres religiones que entre ellas suman el 55% de la población de la Tierra, no creen en la reencarnación. Aunque bueno, fijaros que hay algunos fundamentos bíblicos, ¿no? que operan en contra de la reencarnación, ¿no? Es decir, en la Biblia se dice, en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que hay establecida una sola vida para los hombres. O sea, lo que dice en concreto es que los hombres mueren una sola vez. Fijaros qué extraño, ¿no? Es decir, ¿por qué la Biblia hace hincapié en eso, ¿no? Es decir, ¿por qué sin que nadie le diga nada dice, oye, que los hombres, que sepáis que los hombres solo mueren una vez? Es porque ellos, el que escribía la Biblia, ¿no? Que suele ser Moisés, se dice por lo menos en el Antiguo Testamento. En el caso de Hebreos, no. El que escribe ese texto sabe que la reencarnación es una doctrina que está arraigada y que viene de muy antiguo y hace hincapié en eso.
Porque si no, porque lo dice, ¿no? Es decir, porque este es un versículo concreto. Luego, como sabéis, en las religiones del libro, lo que contrapone a la idea de reencarnación es la idea de juicio. Es decir, tú vives una sola vez, te mueres y en función te mueres y luego vas a un juicio, ¿eh? En el caso del cristianismo, primero vas al juicio particular, donde ya ahí recibes la sentencia, ¿vale? Al cielo, al infierno o al purgatorio. Y luego, inmediatamente tú como alma que ha desencarnado, vas a uno de esos 3 lugares como alma, y luego hay un segundo juicio que se llama el juicio final, donde todos volvemos a recuperar los cuerpos, las almas que son como espíritus, ¿no? Seres etéreos, recuperan el cuerpo físico, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, los que han ido al infierno están sufriendo no solamente con el cuerpo espiritual, con el alma, ¿no? Por así decir, sino también con el cuerpo físico porque lo han recuperado, ¿no? Y el juicio final es una especie de juicio público donde todos conocen los pecados de todo el mundo, se, digamos, echan las sentencias finales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo lo sabe todo de todo el mundo y se termina la historia, ¿no? Y todos pasamos a nuestro estado espiritual por los siglos de los siglos, amén. Eso es lo que dice el cristianismo, y el islam dice algo muy parecido. Sin embargo, en el judaísmo depende de la secta en la que estés. Pero es curioso, pero también hay fundamentos bíblicos, no muchos, y no muy claros, a favor de la reencarnación. Por ejemplo, en el libro de Malaquías se profetiza que Elías regresará antes del día del Señor. Bueno, pues algunos han dicho que la venida de Juan el Bautista pues, sugiere que es como una posible reencarnación, ¿no? En este sentido, Jesucristo dijo que le dijo a los apóstoles que el apóstol Juan no iba a morir nunca. No especificó por qué razón ni dónde iba a estar, pero lo dijo que no iba a morir nunca, ¿no? En concreto, además, le dijo: ¿y a vosotros qué os importa si yo os digo que este no se va a morir nunca? Y de hecho, no se sabe dónde está enterrado el apóstol Juan, o por lo menos yo no lo conozco, igual me estoy columpiando, pero se dice que murió en la isla de Patmos a los 90 y tantos años y tal, pero han surgido leyendas como la del Preste Juan, precisamente, o como la del holandés errante, que enlazan un poco con ese pasaje bíblico, ¿verdad? Enlazan con esas palabras de Jesucristo que dijo: tú no vas a morir nunca. Y todos los demás apóstoles murieron, y además condenados a muerte, en martirio, etcétera, ¿no? Pero en el caso concreto de Juan, no. Bueno, pues también hay otro pasaje, el famoso ese, donde Jesús responde la pregunta sobre el origen del sufrimiento del hombre, porque la reencarnación está muy relacionada con el misterio del mal, con el sufrimiento. Bueno, pues se le responde al origen del sufrimiento de un hombre ciego de nacimiento, diciendo: ni este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, ¿no? Entonces da un poco a entender, bueno, pues como que de esto ya yo creo que hablamos en otro espacio, ¿no? Es decir, como que las culpas de los padres y de los abuelos y de los bisabuelos se van transmitiendo de unas generaciones a otras, y esto abona el sentido de que hay una especie de continuidad en el otro plano, ¿verdad? En el más allá, o donde narices vayamos a terminar cuando muramos, de tal manera que bueno, pues las obras que hemos hecho aquí tienen influencia sobre los que van a nacer luego más allá en el tiempo, ¿no? O sea, si rebuscas en la Biblia, al final encuentras pasajes que abonan unas... Pero ojo, alguno podría decir: bueno, la Biblia es un libro muy grande, tú puedes encontrar aquí, retorciéndolo, pasajes para cualquier tipo de explicación y de cosa que tú quieras demostrar, pero no es tan fácil, ¿eh? Porque el caso de la reencarnación es un concepto muy complejo, y muy concreto. Es muy difícil forzar la interpretación de pasajes ahí para que expliquen a favor o en contra. Yo quería decir que sí, estoy invitando a participar a todos los que se están uniendo al espacio. Habéis recibido una invitación para hablar.
Y todo el que quiera, pues que solicite hablar y encantados de escucharles también. Sí, sí, por supuesto. O sea, yo ya he soltado aquí un rollo medianamente extenso y a partir de cuando lo estiméis oportuno pedís la palabra y entramos a debatirlo, ¿no? Pues os decía antes, veis, en el tema del judaísmo, ¿no? Ahí existe tampoco hay una relación muy directa entre la cábala y la reencarnación, ¿no? Es decir, hay una pequeña idea de la reencarnación dentro de la cábala. La cábala es la rama mística y esotérica del judaísmo. El judaísmo es una de las 3 religiones del libro. Y bueno, pues la idea de la reencarnación en la cábala ha sido asociada con los conceptos como el Gilgul y el Ibur, que se refieren a la transmigración de las almas y a la posibilidad de que diferentes almas se fusionen o habiten temporalmente en un cuerpo, ¿vale? Es decir, pues de alguna manera estos 2 conceptos que están dentro de la cábala, que a su vez es una doctrina esotérica dentro del judaísmo, pues abonarían el tema de la reencarnación. El Islam es muy parecido al cristianismo, ¿no? Es decir, por definición no admite la realidad de la reencarnación, pero bueno, pues determinadas sectas como los sufíes, que son pues lo mismo, ¿no? Que la cábala, pues una secta mística dentro del Islam, ya los conocéis, los monjes derviches, giróvagos, etcétera. Y todos estos, pues sí que admiten el tema de la reencarnación. La reencarnación siempre está como muy relacionada con el misticismo, con el esoterismo, con el ocultismo. Y en ese sentido, la gran tradición occidental, pues todo esto son religiones del libro que tienen un origen orientalista, ¿no? Pero la gran tradición occidental que admite la reencarnación es el espiritismo, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? La religión. El espiritismo es una religión fundada por Allan Kardec que se basa en la comunicación a través de medium con los muertos, ¿no? Y uno de los ejes centrales del espiritismo, precisamente, es el tema de la reencarnación, ¿no? Es una de las... Aunque ellos, pero ves, ellos, por ejemplo, sí cierran el tema por arriba, porque a falta de más soporte teológico, ellos se basan en el cristianismo, ¿no? Admiten a Jesucristo. Bueno, yo he estado en el Centro Espírita 2 veces de Madrid recientemente. He participado en lo que ellos llaman los pases, ¿no? Que es, bueno, pues una especie de ritual. Y en ese ritual se hacen una serie de invocaciones o de palabras o de frases donde se menciona a Jesucristo, ¿no? Entonces, ellos sí que cierran el tema por arriba, ¿no? De alguna manera, los que determinan cómo se van a reencarnar esas almas, en quién, durante cuánto tiempo, etcétera, pues eso sería Dios, sería Jesucristo, y luego, pues bueno, pues hay una serie de maestros, de espíritus guía, pues que llevan, como si dijéramos, el día a día del trabajo ese, ¿no? En ese sentido está más centrado y más organizado que la tradición clásica de la reencarnación. Hay otra tradición occidental que es el tema que es la masonería, que básicamente la masonería no es reencarnacionista, ¿vale? No hay mucho más que decir. Si bien hay una logia que se llama Derecho Humano, a la que pertenecía Rodríguez Zapatero, no sé si lo conocíais, pero José Luis Rodríguez Zapatero, que fue presidente del gobierno, era masón y pertenece a la logia El Derecho Humano, ¿no? Que es una orden masónica mixta internacional. Es una obediencia masónica, como otra cualquiera, que muestra pues una especial apertura hacia la aceptación de las teorías reencarnatorias como parte de las creencias personales de sus miembros, ¿no? El derecho humano promueve la libertad de pensamiento, la exploración filosófica individual y, por lo tanto, pues admitiría sin menor problema el hecho de que sus adeptos, sus socios, ¿no? Sus hermanos, mejor dicho, pues fueran creyentes en la reencarnación. Pero la masonería en general no cree en la reencarnación. Existe otra tradición occidental que es la teosofía, ¿vale? La teosofía
la relación que existe entre la teosofía y la reencarnación es bastante estrecha. La teosofía, para que lo entendáis, seguro que sí, porque a vosotros os gusta el misterio y sabéis de lo que estoy hablando, pero es una filosofía esotérica que abarca creencias, enseñanzas relacionadas bastante con la reencarnación, ¿vale? Es un culto esotérico fundado por Elena Petrovna Blavatsky durante el siglo XIX, que admite haber obtenido conocimientos espirituales de maestros y de fuentes ocultas, ¿vale? Y en la teosofía la reencarnación es uno de los conceptos céntricos y centrales, ¿no? Es decir, de hecho lo consideran un proceso natural por el cual el alma pasa por múltiples vidas para su evolución y crecimiento espiritual. Según la teosofía, el alma es inmortal y tiene la capacidad de reencarnar en diferentes cuerpos y experiencias, ¿no? O sea, pero la teosofía es una tradición occidental, ¿vale? Igual que la masonería, igual que otras que vamos a ver, como por ejemplo en la cultura egipcia, ¿vale? Pero no era eso lo que yo quería ver. Como por ejemplo el gnosticismo, ¿no? El gnosticismo tiene también una fuerte relación con la reencarnación, ¿no? Y bueno, pues el gnosticismo, como vosotros sabéis, es una corriente religiosa y filosófica de la antigüedad, ¿vale? Y es una corriente filosófica que está muy a favor de la reencarnación. En concreto, ellos lo que piensan es que el alma está atrapada en el mundo material, considerado como lo que yo llamo muchas veces un planeta purgatorio, ¿no? Es un lugar de sufrimientos, de limitaciones, de penalidades. Y el objetivo final del gnosticismo sería que el alma se libere de este mundo y regrese a su origen divino. Bueno, más o menos como el resto de las tradiciones y religiones y corrientes filosóficas que admiten la reencarnación como parte de su corpus doctrinal. Yo creo, Juan, que además de todo este análisis que estás haciendo de la reencarnación en las distintas religiones y filosofías, nosotros ahora mismo en Occidente lo que tenemos es la terapia de la hipnosis y tenemos psicólogos y psiquiatras que la están utilizando y que se están dando cuenta que en muchos casos de hipnosis son capaces de que la persona cuente pues sus vidas pasadas. Y hay ahora muchos libros que se están escribiendo sobre esto. El más conocido es el de Muchas vidas, muchos maestros, que cuenta el caso de una paciente que consigue sanar gracias a que empieza a recordar sus vidas pasadas en las regresiones que hacía con su terapeuta. Y bueno, yo tengo aquí delante un libro que se llama La respuesta está en el alma. Está escrito por un español que se llama Juan José López Martínez. Y es un libro de un hombre que recopila pues, los casos más curiosos de reencarnación que se ha encontrado en sus pacientes. ¿Os apetece que os cuente una historia que cuenta este doctor? Venga, cuenta. Si eso nos arroja luz en estos temas, pues bienvenido sea. Adelante. Pues se titula Me da miedo equivocarme. Pilar es una mujer soltera de 23 años de edad que acude a mi consulta en el mes de junio de 2003. Refiere tener una sensación de inseguridad muy fuerte que la viene acompañado durante toda su vida. Y pregunta, ¿cómo es esa sensación de inseguridad? Y Pilar dice, es algo que siempre me pasa, siempre me siento muy insegura con todo, me da mucho miedo equivocarme, este miedo hace que no sepa cómo actuar. Y pregunta al doctor, ¿qué sientes cuando tienes inseguridad? Pilar, me pongo muy nerviosa y me da por preguntar a la gente qué es lo que tengo que hacer. Mi inseguridad me hace tener miedo a hablar en público. Muy bien, ahora cierra suavemente los ojos y dime, ¿qué siente tu cuerpo cuando tienes miedo a hablar en público? Y dice Pilar, siento un escalofrío que me empieza en las manos y me sube por la espalda hacia mi cabeza. Empiezo a tartamudear y me pongo muy nerviosa.
Mi garganta está entrecortada, mi mente se queda en blanco y me cuesta trabajo que salgan las palabras. Muy bien, ahora a la cuenta de 3 vas a retroceder a un momento en el que más intensamente sientes esto. Estoy en el instituto y me toca leer en voz alta. Estoy sentada y la profesora dice, Pilar, lee. Creo que es el Quijote. Me pongo nerviosa porque pienso que me miran y me escuchan. Siento que me sube una sensación de rigidez por la espalda y las manos me sudan. Siento vergüenza e inseguridad. Hasta aquí, de esta experiencia, ¿cuál es para ti el momento más traumático? Saber que me voy a equivocar leyendo. Y en ese momento, ¿cuáles son tus reacciones físicas? Muchos nervios. Y en ese momento, ¿cuáles son tus reacciones emocionales? Inseguridad, no quiero leer. Y pregunta al doctor, ¿y en ese momento cuáles son tus reacciones mentales? Lo voy a hacer mal y todos se van a dar cuenta. Muy bien, ahora a la cuenta de 3 vas a retroceder a la primera vez que sentiste todo esto o algo muy similar. Y de repente, Pilar dice, veo un prado verde y una mariposa. Soy una niña pequeña que llevo un vestido blanco y tengo el pelo largo y moreno. Hace mucho sol, veo gente a lo lejos y voy corriendo para allá. Hay un hombre y una mujer, también vestidos de blanco, y están sentados sobre un mantel en el suelo. Están hablando y creo que son mis padres. Mi padre es joven, con pelo corto, traje de chaqueta blanco, pelo liso y ojos azules. Mi madre es joven, morena y con ojos marrones, lleva traje blanco y está sentada junto a mi padre. Tengo un hermano de 14 años y una hermana pequeña de 3. Yo tengo 7 años. Ahora recogemos y nos vamos andando a una casa grande de madera. Tiene 2 pisos. Entramos y dejamos las cosas. Subo a mi habitación y me pongo a jugar con mis muñecas de porcelana. Muy bien. Ahora a la cuenta de 3 vas a avanzar hasta encontrarte con el primer hecho significativo en esa vida. Mi hermano se ha muerto. Está todo el mundo gritando. Se ha caído por un precipicio con el perro. Mi madre grita, pobre hijo mío, y mi padre muy rígido está mirando por la ventana. El cuerpo de mi hermano está en un ataúd en otra habitación. Siento impotencia. Ahora se llevan en hombros el ataúd de mi hermano y todos vamos detrás, vestidos de negro. Siento mucha tristeza, no soy feliz. Creo que yo empujé a mi hermano cuando cayó al precipicio y no pasó lo que tenía que pasar, que me iban a querer más a mí. Le dice el doctor, ahora a la cuenta de 3 vas a retroceder a un momento antes de empujar a tu hermano. Y dice Pilar, mi hermano está al borde del precipicio, mirando. Tiene los ojos azules. En realidad le empujo para gastarle una broma. Yo no quiero que se caiga, pero se cae y se golpea contra una roca. Siento miedo y me asusto. Yo no pensaba que se iba a caer. No les digo nada a mis padres, ni a mí ni a nadie. Cuando le echan de menos, salen a buscarle. Muy bien, sigue adelante. Tengo 20 años y llevo mucho tiempo sin hablar con la gente. Cuando me miran, yo miro al suelo. Entre la gente me pongo muy nerviosa y siento escalofríos. Siento que me están culpando por lo de mi hermano. Bueno, la historia continúa y no quiero alargarme más, pero lo que viene a relatar este caso es que hechos traumáticos de vidas pasadas pueden afectarnos a nuestra vida. Y momentos en el que sentimos ansiedad y no sabemos por qué, tenemos depresiones, tenemos como este caso de que se sentía insegura, de que pensaba que enseguida iba a fallar, a meter la pata, pues es que realmente a veces arrastramos hechos traumáticos de nuestras vidas pasadas que se quedan grabadas en nuestra alma, que nos afectan en nuestra vida y que si no es con un trabajo de regresión hipnótica, no somos capaces de recordarlo. Bueno, sí, efectivamente, todo eso es verdad y además eso se ve abonado también por el hecho de que en el libro este que has mencionado, Muchas vidas, muchos maestros, que no es más que un libro escrito por un psicólogo, un psiquiatra, Brian Weiss. Bueno, pues este hombre, para curar a sus pacientes, utilizaba la hipnosis regresiva. Esta paciente empezaba a recordar hechos como, pues, estoy relatando, etcétera, de cosas que le han ocurrido en vidas pasadas y se curaba. O sea, la enseñanza de este libro es que
Esto funciona, a pesar de que la hipnosis, como dije al principio, no es admitida en ningún tribunal de justicia, ni es considerada un tratamiento médico oficial. Bueno, la gente es como la homeopatía, ¿no? Es decir, la gente, determinados psiquiatras y psicólogos lo utilizan, no pasa nada, se usa. Hay hipnotizadores de todo tipo, no hace falta que sean médicos. Y bueno, pues a pesar de que no es admitida, digamos, oficialmente como terapia, sin embargo, funciona. Y funciona para curar enfermos, pacientes psiquiátricos, ¿verdad? Y psicológicos que de otra manera pues no tienen cura. Entonces, ¿esto qué es? Una especie de catarsis extraña, junguiana, donde tiene lugar un acceso a arquetipos, cosas raras, ¿no? Donde hay una especie de sacudida de la mente, del cuerpo, y ahí ocurre algo, y de forma catártica el paciente se cura y tal, porque el proceso de hipnosis, que sería como un teatrillo, lo ponen delante de sus miedos y de sus pánicos y todo eso, o realmente obedece a una realidad objetiva y externa, y es que existe la reencarnación. En el proceso de hipnosis ese paciente es capaz de recordar todas esas cosas, y al reconocerlas como tales y bueno, pues operar en su cerebro, entender el porqué de las cosas, ¿no? Porque muchas veces tenemos enfermedades mentales o depresiones, porque, o sea, cuando estamos en crisis, ¿no? Como decía la famosa frase, ¿qué es estar en crisis? Estar en crisis es que nos pasa que no sabemos lo que nos pasa. Eso básicamente es estar en crisis, ¿no? Bueno, pues este tipo de terapias de hipnosis regresiva, de vidas pasadas y tal, se utilizaría precisamente para esos casos, ¿no? Para cuando lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa, ¿no? Y en otros espacios yo he comentado también el tema de, no sé si conoces el libro de Más Platón y menos Prozac. ¿Sí? Dime. Mira, estamos recibiendo varios mensajes a través del chat y Sí. dice Douglas M2 sobre las supuestas experiencias de vidas pasadas que salen en las regresiones bajo hipnosis. Podrían ser recreaciones, experiencias heredadas de nuestros antepasados, incluso sueños o acceso a experiencias del inconsciente colectivo, si existiese. Todas son igual de probables. Bueno, pues cuando hay una gran ramillete de cosas que son equiprobables, no avanzamos demasiado, ¿no? Esto es como cuando tenemos una disyuntiva y no, pues tenemos una disyuntiva siempre elegir entre dos cosas, y las dos tienen un 50% de probabilidades. Pues ¿qué ocurre al final? Que tiras una moneda, es decir, no, y fijaros, eso enlaza mucho con lo que yo iba a comentar, ¿no? Es decir, en la terapia de Más Platón y menos Prozac, del libro de Lou Marinoff, que es una terapia filosófica, cuando el terapeuta, que era Lou Marinoff, le fallaba la terapia filosófica. Yo os recomiendo que este libro lo leáis, ¿eh? Ha sacado dos, Más Platón y menos Prozac, y luego una segunda parte de ese libro. Yo os recomiendo que leáis, son dos tochos, os recomiendo que leáis los dos, ¿eh? Son buenísimos. Bueno, pues él empleaba una técnica catártica de este estilo también, ¿no? Él decía, bueno, mira, yo estoy tratando a un paciente que no sabe si casarse o no casarse con su novio, porque tiene muchos problemas, porque han ocurrido cosas, porque él no sabe, porque yo le he ayudado, pero no sigue en la misma disyuntiva. Y entonces pues empleaba una terapia catártica que consistía en decir, bueno, pues cuando la razón se escinde en dos caminos igualmente equiprobables, pues utilizo una mancia, ¿no? Que en este caso era utilizar el I Ching. El I Ching, que es una técnica adivinatoria, y bueno, pues básicamente lo que hacía era pues sacar una carta. Entonces sacaba la carta y decía, mira, esto me dice que lo que tienes que hacer es casarte, por ejemplo, una de las opciones. Y le explicaba los motivos, no sé qué, no sé cuánto, y eso funcionaba. Es decir, no era un mero azar, porque al final si tú sacas una carta y dices, bueno, pues esto me va a dar la respuesta entre dos posibilidades, un 50%, pues esto viene a ser como tirar una moneda al aire, ¿no? Como cuando se empieza un partido de fútbol. Pero no, funciona. Es decir, cuando la mente está atascada,
estas cosas funcionan. Y yo creo que la hipnosis regresiva va un poco por ahí, pero quizá obedezca a algo bastante más profundo, ¿no? Algo que realmente, pues joder, y es que igual es verdad. Es que igual, porque es que se han dado casos, eso está documentado, de gente que ha recordado vidas pasadas, bien espontáneamente, bien bajo hipnosis, y ha dado detalles de esas vidas pasadas y se han comprobado que esos detalles han sido efectivamente ciertos, ¿no? O sea, hay también hay una, como suele decirse, una casuística que abona un poco todo esto. Entonces, bueno, pues después de toda esta charleta y tal, ¿a dónde quiero llegar yo a parar? Después de todo este rollo patapero que os he contado. ¿Tenemos elementos suficientes con lo que hemos visto, con lo que hemos conversado, debatido, etcétera, para afirmar que la reencarnación tiene una posibilidad de existir, sí o no? Y el que opine que sí, que lo argumente, y el que opine que no, también. Yo, como os he dicho antes, pues tengo alguna razón fuerte en contra, que bueno, pues es el tema de que lo olvidas todo en las reencarnaciones y de que no cierra el círculo por arriba. Y luego unos puntos a favor, como los destinos kármicos en común, ¿no? De los grupos de almas, etcétera. También todo el tema este de la hipnosis regresiva, que son cosas muy sugestivas, etcétera. Y bueno, yo no sé si vosotros os habéis planteado este tema. Yo creo que todo el mundo que le gusta el misterio se ha planteado alguna vez si la reencarnación existe y tendrá su propia opinión. Pero bueno, sentiros libres a partir de ahora de pedir la palabra y expresar vuestras opiniones, y aquí las vamos comentando. Yo no sé si tú, Ínsula, tienes alguna opinión sobre esto en particular. Fijaros además una cosa, y es que hay un punto que para mí es perturbador, y es nosotros estamos viviendo una vida sobre No, este... Juan, Sí. perdona, te he cortado. Yo quería contar mi experiencia. Ah, bien, pues venga, adelante, adelante. Que tú tienes una Mm, experiencia. Pues no lo sabía yo eso, ¿eh? sí, Venga, yo cuéntala. tengo muchas experiencias. Pues yo lo que Pero quería comentar es que una vez viendo un vídeo en YouTube de un cabalista, pues hacía un ejercicio de regresión. Era, bueno, era como una especie de relajación, que hacías una cuenta atrás y de repente veías una escena de tu vida pasada. Y entonces yo la escena que vi era de las manos, me miraba las manos, tenía manos de hombre además muy grandes, como de trabajar en el campo, y miraba hacia adelante y era como que estaba llegando a mi pueblo y era como unas casitas de piedra oscura pequeñitas, como de sierra, ¿no? Como un pueblo serrano, parecía de la montaña, y me sentía mal por algo, como si yo hubiera hecho algo mal o hubiera matado a algún animal al que tenía afecto. Había un run run ahí. Y claro, ya ahí la escena desapareció. Y luego cuando tuve la sesión con el lama que os he comentado al inicio del espacio, pues le pregunté, yo es que tengo curiosidad por saber qué fui en mi vida pasada. Y me dijo, tú has sido un hombre que has vivido en Argentina en el siglo XIX, has tenido 6 hijos, has tenido mucha responsabilidad, allí plantabas, pues tenías tu huertito, tu ganado y tal, y una vida muy humilde, y en esa vida no saliste de tu pueblo prácticamente. Entonces, por eso en esta vida has venido a hacer muchas cosas y sin grandes responsabilidades. Y me dijo, en la siguiente vida, dice, tú vas a tener mucho éxito profesional, pero que en esta yo iba a estar, pues digamos que probando un trabajo, otro trabajo, conociendo a este, a aquel, un poco como para desquitarme de la vida pasada, tan aburrida que debí de llevar. Y por favor, los que estáis escuchando, si queréis participar, solo tenéis que
que pulsar porque habéis recibido la invitación para participar. Bueno, o sea que efectivamente, tras dos vidas, digamos, antagónicas, es decir, llegas a una en la que tienes éxito, etcétera, unas compensan con otras, ¿no? Parece algo extraño. Yo el tema que quería apuntar era, hombre, nosotros estamos en un planeta purgatorio. Evidentemente aquí esto es un sitio donde se viene a pasarlo mal, básicamente. Ahí, a ver, nosotros somos en cierto modo afortunados porque vivimos en una época, en un país, en una zona pues de bastante estabilidad, de cierta prosperidad, de ausencia de males mayores, aunque esperaros a ver cómo va a terminar esto de aquí a unos meses. Pero bueno, ya tenemos una edad y no hemos tenido grandes sufrimientos. Pero sin embargo, la vida para la mayoría de las personas que han pasado por este planeta purgatorio ha sido un verdadero purgatorio, por no decir infierno. Parece un poco excesivo el hecho de que bajo la teoría reencarnacionista se nos quiera someter a ese pequeño infierno de los 70, 80 o 60 años que podamos estar por aquí, multiplicar eso, no sé, pues, hablabas tú antes de 60 vidas, pues he oído hablar de miles también. O sea, si te metes ya en el barullo de las religiones budistas, hinduistas y tal, pues puedes estar reencarnándote millones de veces. Entonces, bueno, a mí desde ese punto de vista también se me antoja algo, decir, joder, macho, esto tiene mucha tela marinera, ¿no? Por eso es más atractivo, y quizá por eso tienen más éxito las religiones del libro, ¿no? Que hablan, bueno, pues oye, una única oportunidad, un solo paso por esta vida, en ocasiones durante pocos años, donde ciertamente se sufre, pero es una sola vez. Y luego ya, pues hay un juicio, y vas a un lado o vas a otro, y ya está. Creo que Aurora por ahí a lo mejor quería decir algo. Se ha puesto como hablante. No sé si quiere comentar alguna cosa. Los demás, pues como os dijo antes Ínsula, sentiros libres de pedir la palabra, y si tenéis algo que decir sobre Buenas noches, vuestra Aníbal. opinión. ¿Me Hola, oyes? buenas noches, Aurora. Hola, buenas noches, Cuéntanos. Aníbal. Buenas noches, Ínsula. Pues la verdad es que esta teoría de la reencarnación la veo posible, pero a mí me aterra un poco porque eh, esta vida tiene cosas muy bonitas, por supuesto, pero en mi caso me han pasado cosas también bastante negativas y estoy de acuerdo contigo en eso que has dicho, que es volver otra vez a este suplicio, digamos, de ser seres encarnados. Y quizá mi anhelo sería, pues eso, una vida fuera de este mundo, porque creo que hay otra vida, pero me gustaría que no fuera carnal, sino espiritual, porque la verdad es que esta vida, volverla a repetir es un poquito duro, sinceramente. Es que la carne es terrible, ¿verdad? Sobre todo cuando hay Sí, que ir al dentista. ay sí, que No, no, además sí. me toca la semana que viene, sí. Ahí como la peli esa de terror, el dentista va a conocer tu carne. Sí, sí. Pues claro, es, y la Sí, carne sí, es verdad, es duele porque verdad. tiene nervios, dentro, ¿no? Sí, 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 sí. Fijaros que al final el dolor, esto es una tontería, todos vosotros lo sabéis, ¿no? Pero el dolor al final es algo mental, nada más. El dolor en el fondo no existe, no es más que una transmisión, es lo que el cerebro se forma en su cabeza, pues de que te estás cortando un dedo, por ejemplo, ¿no? Sí, Entonces, es una señal eléctrica que se transmite al cerebro y el cerebro lo interpreta como dolor. Pero si ese nervio lo cortas, pues estaré cortando con un cuchillo el dedo y tú no notas absolutamente nada. De hecho, yo tuve un profesor en el último año de carrera, este era un cirujano, ¿no? Entonces, nos daba una asignatura, bueno, al final los temas derivaban siempre a cosas filosóficas y estoy hablando de los años 80, ¿eh? Y una vez estuvo hablando del tema de la eutanasia, ¿no? De su experiencia como médico.
en el tema de la eutanasia, ¿no? Entonces decía, bueno, pues esto del el sufrimiento de los enfermos terminales y no sé qué, luego la cosa no es tan fácil como decía él, pero bueno, yo lo entiendo, que los enfermos terminales y tal, pues en muchos casos son unos sufrimientos terroríficos, inaguantables, etcétera, no hay derecho. Decía, pero mira, yo, que soy neurocirujano, yo hago una operación en 15 minutos, con anestesia local además, 15 minutos. Corto no sé qué nervio en el cuello y el tío, el enfermo ya terminal, ya se supone que va a morir, claro, deja de sufrir completamente, vamos, o sea, le corta el cable por donde le llegan las señales al cerebro y vamos, ya puede estar en una situación que en otro caso se estaría retorciendo en la cama, pues muere plácidamente, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, está claro que el sufrimiento no es solamente médico, sino que hay sufrimientos morales, Claro. hay decepciones, depresión, ¿verdad? Sí, ese es el tema de la reencarnación. Bueno, yo, aunque me han pasado muchas desgracias, gracias a Dios, depresión nunca he tenido. Pero es que este mundo es tan complicado. Los seres humanos tenemos esa dualidad de bondad y de maldad que casi que la teoría de la reencarnación, que la veo posible, me aterra un poco porque desearía ir a ese otro lado más espiritual donde no haya que repetir esas experiencias de este mundo. Eso es a lo que me refería, ¿no? Que la reencarnación me aterra un poco porque me gustaría ir a un mundo con alma y sin cuerpo. Pero tú te lo imaginas, porque yo también me he planteado eso muchas veces y he leído libros y tal, y bueno, pues claro, es que en lo que se dice en esos libros de temas espirituales y todo esto, es que el cuerpo, el humano, o sea, la persona humana cuando muere, necesita un tiempo de adaptación Sí, a la vida espiritual, a no tener cuerpo, sí, porque para él es un trauma, es decir, el no poder tocar cosas. Luego ya sí, luego ya te acostumbras y entonces lo que dice, joder, vaya, lo que era una mierda era lo anterior, ¿no? Pero el hecho de adaptarse puede llevar meses, por lo visto, y es complicado. Y de hecho, los que experimentan viajes astrales, yo he conocido a un tío, un viajero astral, un proyector, un tío que tenía mucha facilidad para proyectarse astralmente. sí. Lo que dice es que vuelve, en muchas ocasiones el viaje astral no sale porque lo confunde siempre con un sueño, ¿no? La mayoría de las veces. Pero cuando eres consciente de que has salido del cuerpo, de que no tienes cuerpo, de que el cuerpo está allí, de que tú estás volando y te puedes ir a tomar por saco, te entra una especie... Y sobre todo una cosa que me comentó que me pareció aterradora, me dijo, lo peor de todo es que no puedes respirar. O sea, porque claro, tú eres material, entonces intentas respirar, no puedes, porque eres un espíritu, y entonces te entra un pánico terrorífico y ¡fium! Y vuelves otra vez al cuerpo echando leches. Y que ese era uno de los principales inconvenientes para el tema del viaje astral, tema, por cierto, del cual será el tema central del próximo espacio cuando sea, supongo que el sábado que viene, pero bueno, Pues, no hay una periodicidad establecida. pues encantada y esperando ansiosa a oírlo. Sí, supongo que ¿Tú has será... experimentado? Ay, perdón, Aníbal, perdón, que te interrumpí. No, simplemente te preguntaba, ¿tú has experimentado algún viaje astral alguna vez? Pues no estoy segura, porque fue una sensación así como un duermevela, entonces claro, tampoco sé si estaba medio dormida o no. El caso es que yo sí me trasladé a, al lugar a mi hogar de infancia, y sí que vi Uh-huh. ahí a unas personas que luego comprobé que sí que vivían ahí, pero tampoco Ya. sé si fue una cosa, fue un viaje astral, una experiencia extracorporal o fue simplemente un sueño. No puedo estar segura porque no me considero capacitada para esas experiencias. Quizá fue solo un sueño.
y una casualidad. Sí, en la mayoría, claro, en la mayoría de las veces se confunde con un sueño. Claro. O sea, son sueños lúcidos que se llaman, que bueno, pues los ves como muy reales. Sí. A ver, yo tuve uno que donde en un momento, o sea, yo estaba durmiendo y en un momento dado estaba volando por la calle. Sí. Pero lo veía como muy real, ¿sabes? Sí, O sea, así no fue. era la atmósfera de sueño. Es decir, o era un sueño lúcido, pero muy lúcido, Sí, o era un así viaje fue. astral. Sí, así fue. Así fue esa experiencia mía. Lo que pasa es que cuando me ocurren cosas un poco así, digamos, paranormales, entre comillas, pues yo intento siempre primero buscar una explicación, digamos, racional. Y entonces tengo yo esa manía y a lo mejor pues me hizo pensar más que era un sueño mm, que un viaje, no sé, astral o extracorporal, porque yo siempre tiendo a buscarle una lógica más, digamos, normal, entre comillas. Tengo esa manía, a lo mejor es un defecto mío también. Puede ser, ¿no? Sí, no, está claro que eso, en el caso de los viajes astrales, es muy difícil de determinar. Claro. O sea, la única manera en la que puedes estar seguro de que es un viaje astral es cuando ves el hilo de oro. Ajá, El hilo de claro. plata, perdón. Sí, el hilo Es de el hilo de plata. plata. El cordón de El hilo de plata. plata, que es el cordón de plata o hilo de plata que está unido al cuenco de oro. Ese sí que es de Ajá. oro. Es decir, que debe ser como una representación material de la cápsula que envuelve el alma, ¿no? El Sí, cuenco de eso he oro. leído, sí. Entonces, cuando ese hilo se rompe, tú no regresas al cuerpo. Al día siguiente te identifican como que es muerto durante el sueño y te entierran. Ah, sí. Realmente la muerte es eso al final. Es un viaje astral que no tiene vuelta atrás. Por eso la experiencia del viaje astral realmente es tan aterradora, ¿no? Porque realmente ahí es que es como si te murieras, igual, exactamente Sí, igual, solo claro. que sin haber pasado previamente por la agonía. Claro, sí, sí. Yo supongo que si no hubiera reencarnación y eso era una vida espiritual, pues nos costará adaptarnos. Yo lo comparo al modo de cuando nacemos. Estamos en el vientre materno, estamos ahí protegidos, aislados, muy, digamos, amparados por nuestra madre y el ser ya un ser humano fuera del vientre materno también supone un periodo de adaptación, quizá por eso lloramos al nacer. Aparte de la razón fisiológica de que los alvéolos se dilatan y tal, quizá lloramos porque nos aterra un poco ser humanos fuera del vientre materno y supongo que será una experiencia parecida, ¿no? Que nos aterrará desencarnarnos, pero la verdad, casi prefiero ese periodo de adaptación a volver a reencarnarnos y volver a vivir este mundo, al menos en este planeta, en esta dimensión y en este ámbito, digamos. Es que es muy duro estar aquí. Y bueno, tiene cosas maravillosas, por supuesto, porque yo no me quejo de la vida a pesar de las tragedias que me han pasado. Pero volver a Sí, desde sufrir todo luego, eso, casi prefiero una vida desencarnada. es una pesadilla, ¿eh? Este mundo es una pesadilla y además, Claro. ojo que nos queda, no sé si habéis visto morir a alguien o el proceso de la muerte y tal, Sí. pero a todos nosotros, entiendo yo que estamos vivos, ¿no? No hay aquí ningún revenant o vampiro o algo por el estilo. Que yo sepa, yo no lo soy. Conscientemente, ¿no? A todos nosotros que estamos vivos nos queda pasar por lo peor, ¿no? Que Claro. es el desprendernos de esta carne material, de este cuerpo que se ha de pudrir y se lo han de devorar los gusanos. Y eso ya os digo yo que no va a ser fácil, ¿eh? En muchos casos. No, supongo que no. Y no hablo solamente del tema de
del dolor, de la agonía y de todo eso, sino del el dolor espiritual, ¿no? Sí, El sí, a decir, eso me coño, refiero, sí. Supongo que será un poquito, porque también cuando nacemos, tampoco, vamos, yo lo entiendo así, que no es solo el salir físicamente del vientre materno, sino también el adaptar nuestra alma a eso, desprendernos de ese cordón umbilical que nos une a la madre. Pues supongo que el mm, morir es algo parecido al nacer, pero será un periodo duro, nos adaptaremos, pero después de pasar ese periodo, volver a encarnarnos, quizás sea así, pero yo personalmente preferiría que no. Que, sí, pero cuando naces también tú, lo que quería comentar, que también lo que pasa muchas veces es que aquí en la Tierra sufrimos por cosas que son verdaderas tonterías. Y, y digamos que cuando estamos en el otro lado, vemos las cosas desde diferente perspectiva ajá, y, o sea, que muchas veces sufrimos pues porque tenemos ansiedad, nervios, problemas, pero sí, desde el otro lado, como que esos problemas dejan de ser problemas y ajá, se ve desde otra óptica y, y es como, uff, que, o sea, como que cuando estás en el otro lado, lo que aquí vemos, lo que aquí son problemas dejan de serlo. sí, Entonces, pues eso yo creo creo que yo. el hecho de que cuando llegas allí lo ves de otra manera y pues dices, venga, va, pues me voy a apuntar a otra misión, me voy a apuntar a otra vida que va a ser distinto porque en cada una voy a aprender de una manera y me va a servir para aprender. Puede que Porque al sea así. final la vida, yo creo que Ujú, los tiempos son muy distintos aquí que allí. sí, Aquí la vida se nos hace muy larga, pero a lo mejor desde allí mmm, esta vida se hace muy corta. Igual sí, es en plan de, va, venga, es como me voy de excursión. A lo mejor desde ajá, el otro lado, a la hora de elegir misión y venir a este planeta otra vez, o a otro planeta porque no lo sabemos, pues quizás los tiempos incluso sean distintos y cuando venimos para acá, desde allí lo veamos como una excursión o un fin de semana. No sí, sé si me estoy explicando sí, bien. sí, 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 te entiendo, Ínsula, sí, te entiendo. Sí, no sé si Ultra Misterio Enigma quería hablar algo. Aquí se puede levantar la mano, pero yo no sé cómo hacerlo. Pero bueno, como se ha puesto como hablante, sí sale una mano ahí, no entiendo muy bien. Pero vamos, el que quiera, lo volvemos a decir, que hable pues, cuando lo estime oportuno. pues buenas noches, Ultramisterio. Bueno, si es que me oye. Mira, espera, que Sí, nos va a decir hola, algo. hola, buenas noches a todos. Hola, buenas Buenas noches, noches. venga, cuéntanos. Sí, yo quería comentarte un caso con el que me encontré hace unos años, que era de un chaval de 16 años que estaba en una clase de formación profesional, creo que era tecnología de la madera o algo así. Y también estaba pues molestando un poco y hablando y no dejaba escuchar a nadie. Y el profesor, por fastidiarlo, lo mandó salir al encerado. Pero ya sabía que no iba a saber lo que le iba a preguntar, porque era un tema nuevo que estaban dando. Y para su sorpresa, el propio chaval, creo que era un tema sobre la colocación de vigas o cerchas, o algo así como estructuras de tejados en madera. Y eso tiene unos cálculos bastante complicados para determinar, bueno, pues cómo se colocan, cómo se cortan y todo eso. Y para la sorpresa del profesor, el chaval poco a poco fue en el encerado desarrollando todos esos ejercicios sin saber cómo, dejando a todo el mundo con la boca abierta. El chaval mismo me decía que no sabía ni lo que estaba haciendo. Es como si alguien escribiera por él. Porque él Sí, nunca bueno, había visto nada, él nunca había visto nada de eso y el profesor era un tema nuevo que iba a dar. Entonces, eso me sorprendió. Dije, pues, ¿cómo fue capaz de hacer eso?
Bueno, pues, sin haber nunca visto nada. Entonces, sí, pensé que igual tenía relación con alguna cosa de lo que estamos hablando. Sí, tiene relación con una cosa y es con el tema de que hemos comentado antes de los enviados, de las ayudas puntuales y todo esto, ¿no? Bueno, pues está claro que, sobre todo bajo situaciones de estrés, es decir, si el chaval estaba columpiándose, haciendo la cabra en clase y el profe lo sorprendió y lo sacó a la palestra, pues a lo mejor el tío se vio angustiado. Era un joven y tal, que tiene más energía psíquica y eso pudo haber provocado precisamente pues la aparición a lo mejor de, o sea, lanzaría alguna llamada inconsciente, pues la aparición de algún espíritu o algo pues que le sacara del apuro, ¿no? Esas cosas no son infrecuentes, ¿no? Es decir, pueden suceder. Yo he sido testigo, a mí me ha ocurrido pues joder, pues en un par de ocasiones de haberme librado de un accidente de coche, pero vamos, que me iba a dar una castaña de 3 pares de narices y de frente además con otro, y al final el otro apartarse o no sé, unas cosas extrañísimas, o oír una voz. Eso le sucedió a mi mujer. Oyó una voz una vez en el coche que la despertó como una... No es que estuviera durmiéndose ni tuviera somnolencia, pero la puso en la alerta. Y entonces se dio cuenta de otro coche que estaba haciendo el indio y se apartó porque si no se hubiera dado una torta de cuidado. Es decir, esas cosas suceden, ¿vale? Por eso yo digo que nuestra hora llega cuando llega. O sea, nuestra hora puede llegar formalmente en muchísimas ocasiones, pero nosotros nos morimos cuando está nuestro destino escrito y lo está, ¿no? Es decir, y mientras si suceden cosas que nos pueden hacer morir antes de tiempo, ya hay quien se encarga de echarnos un cable, ¿vale? Porque eso a mí personalmente me ha ocurrido. Y bueno, pues no sé muy bien de qué íbamos hablando, pero tenía yo aquí... finalmente, el tema que a mí más me ayuda a creer en estos temas de la reencarnación es como os conté antes, es precisamente la aparición de personas, ¿no? Es decir, no solamente apariciones puntuales o el tema del grupo de almas que se van reencarnando juntas y todo eso, que eso sería una cosa pues a demostrar, ¿no? Bajo hipnosis de regresión, etcétera. Hay personas que pueden ser familiares, a mí me ha ocurrido, que a veces te dicen cosas que te llaman mucho la atención. A mí eso me ocurrió con un abuelo. O sea, yo he coincidido en el tiempo con mis 4 abuelos, con bastantes años además. Bueno, pues he tenido una relación buena, normal, con todos ellos, sin problemas. Pero bueno, uno de ellos, mi abuelo paterno, pues fíjate, caminando, dando un paseo juntos y tal en el pueblo, de repente, y yo no era, vamos, yo creo que no tendría ni 14 años, o sea, tendría bastantes menos, a lo mejor tendría 12 años, no lo sé, pero no era pequeño. Pues mi abuelo me confesó, dice, Dios no existe, pero hay que creer en Dios porque eso mantiene la paz y el orden social. Y pues claro, a mí cuando me dijo mi abuelo Dios no existe, digo, pero tío, si tú vas a misa todos los domingos y no fallas ni uno y tal. Dice, sí, pero Dios no existe y lo que pasa es que hay que creer en Dios aparentemente porque eso mantiene el orden social y apaciguado. En fin, tenía una concepción como decimonónica de la paz social mantenida por la coerción de la propia religión, ¿vale? Pero fíjate, el que me dijera a mí eso, que no venía a cuento, ¿no? A un chaval de 12 años o de 13 años, no sé, los que tendría, insisto, yo creo que menos, 11 o 12 quizás, y cuyas conversaciones con él pues se limitaban a niño, ¿has merendado ya? O no sé qué, o deja eso. Y sin embargo, aquella vez, caminando por las afueras del pueblo, sin dejar de mirar al frente, se puso todo serio y me soltó esa frase, ¿no? Eso a mí, por supuesto, no se me ha olvidado nunca.
Eso nunca lo olvidaré. Y ciertamente me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque a lo mejor el hombre pues quería compartir su pensamiento, sus opiniones, pero bueno, lo compartes con las personas, pues, con su hijo, que era mi padre, o con otros de su edad, o en fin, pero no con un chaval de 12 años o de 11 años, ¿no? ¿No creéis vosotros lo mismo? En fin, y encuentros de estos extraños, raros, que parecen normales, ¿verdad? Pero que luego te quedas pensando y dices, joder, ¿y esto por qué ha ocurrido, no? ¿Por qué ha pasado? No tiene mucho sentido, no encaja, es como un fallo en Matrix. Y para mí esos son quizá las razones que más abonan, por supuesto, a que existe un mundo espiritual y existe una trascendencia después de la muerte, una vida post-mortem, y apuntaría también al hecho de que la cosa pues, puede ser bastante más complicada de que, bueno, pues el de un simple juicio, y que es lo que nos han enseñado un poco en los países de tradición pues de las religiones del libro, ¿no? El cristianismo, el islam y el judaísmo. Entonces, pues es una de mis grandes preocupaciones, es decir, cómo es el mundo espiritual post-mortem, nada más morirnos, porque bueno, luego el destino final ya lo conocemos, ¿no? Aquí en los países de las religiones del libro lo que creemos es pues el juicio, etcétera, el cielo, el infierno o el purgatorio. Pero yo creo que hay un mundillo ahí, ¿verdad? Entre que la palmas y ya vas a donde sea, si es que es ahí donde vas, porque no lo sabemos, a ciencia cierta, es una cuestión de fe, lógicamente. Yo creo que pasan cosas ahí, ¿no? Es decir, ahí hay... Y quizá la reencarnación ahí tenga un hueco, ¿verdad? Esa es mi conclusión final del espacio de hoy, y yo no sé si tenéis alguna cosa más que añadir, o por supuesto todas las que queráis, claro. Bueno, yo particularmente estoy muy de acuerdo contigo, Aníbal. Muy de acuerdo contigo, porque son muchas incertidumbres y si bien a mí personalmente no me gustaría una reencarnación, prefiero un mundo desencarnado, pero todo es posible. De lo que estoy convencida es que la vida no se acaba cuando nuestro cuerpo deja de latir, nuestro corazón y nuestro cerebro. Yo creo que hay una vida más allá de esta, que será... Mira, eso es fácil. Tú eres Aurora la que habla, ¿no? Ay, sí, perdona, No, que es no que me he no, presentado, perdona. No, perdona, no, sí, es culpa mía porque es que en mi teléfono no lo veo, porque debería de salirte las rayitas azules y no se ve, no era simplemente por eso. Ay, perdón. A ver, Sí. nada, sí, Pues, soy yo el que no lo ve. El tema del si te vas a reencarnar o no próximamente, según estas teorías, bueno, se puede saber en el fondo, ¿no? Si tú haces un cálculo numerológico de tu nombre, yo creo que una vez publiqué por ahí una hoja de cálculo para hacerlo, y sale que eres un 33, ¿vale? Bueno, pues los 33 es el número del alma vieja, y en teoría, un 33 está en su última reencarnación. Yo soy un 33, a mí me ha salido eso, o sea que no creo mucho en ese la verdad aspecto, es que no he pero hecho este cálculo. bueno, pues No he hecho ese luego cálculo. en mensaje directo me envías tu fecha de nacimiento y te hago el cálculo. Ah, sí, muy bien. Y nada, pues venga, a ver, ideas, comentarios. Pues yo lo que creo es que después de esta vida hay otra, sea reencarnación o no, pero que el fin no es la muerte de este cuerpo físico, porque para mí el cuerpo es una carcasa. El espíritu va más allá. Quizá otro cuerpo, quizá una vida desencarnada, pero que la vida no acaba con la muerte de nuestro cuerpo. Hay algo más allá. Yo estoy convencida de ello. Porque la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Viene en otro cuerpo
tienen un alma, pero la vida no se acaba aquí, porque además yo he perdido a todos mis seres queridos y he recibido mensajes de ellos. Bueno, No pues se sí, o acaba sea, aquí. ese No es se un buen acaba. argumento. Ese es un buen argumento. Si has... A ver, todos esos tipos, eso que has comentado y tal, son argumentos de tipo indirecto, ¿no? Es decir, siempre existe una incertidumbre, porque es una incertidumbre, porque aquí nadie ha vuelto con el carnet de identidad en la mano diciendo, me presento, yo Claro, soy claro, fulano de tal, claro. y ahí, o sea, todos son indicios y todos son, por ejemplo, cuando mi padre murió el año pasado, y bueno, es una cosa que yo había oído muchas veces, ¿no? Todos los que nos gusta el misterio, todos lo sabemos y lo conocemos. Sí. Mi padre, cuando le faltaba un mes para morirse, empezó a recibir a gente a los pies de la cama del hospital, ¿no? Coño, estoy viendo a mi padre, a mi madre y a mi hermano aquí, que están aquí, a los pies de la cama. Pero eso no le ocurrió una vez, ni dos, ni tres, le ocurrió un montón de veces. Es decir, durante el último mes antes de la sedación final, pues todos los días prácticamente veía a sus mejores amigos, o sea, Sí. proviene de un pueblo y ahí se conoce todo el mundo. Pero solamente veía, digamos, a los que más relación han tenido con él, a los mejores amigos suyos que murieron, pues próximo en el tiempo cuando él iba a morir, y por supuesto, pues a su padre, a su madre, su hermano, en fin, los que le habían precedido en esta vida, ¿no? Y venían y vienen varias semanas antes de que la vayas a palmar, vienen a verte. Y no vienen a verte. Entonces, padre nunca había tenido ningún fenómeno paranormal, o a mí por lo menos nunca me lo había contado. Y sin embargo, pues aquí todos los días recibía visitas de espíritus de personas ya fallecidas, familiares suyos y míos, claro, que yo no veía, pero que él en el lecho del dolor veía perfectamente. Sí, eso yo lo he vivido con todos mis seres queridos que se han ido, incluso mi madre, que murió de un modo repentino, ella no estaba enferma, me empezó a hablar de mi padre, de mi abuela y yo pensaba que estaba un poco, no sé, demencia senil o algo, y sin embargo una semana después murió de modo repentino. Y sé lo que es porque no sé si a alguien le molestará la comparación. Yo siempre he tenido mis mascotas, mis animales de compañía, y cada vez que veo a uno de mis pequeñines, animalitos, peluditos, que viene a verme, sé que el que está conmigo se va a ir pronto, porque siempre ocurre así. Me avisan de que se van a ir con ellos. Porque O sea, también pero los animales tienen su alma. ¿te refieres a que vienen a verte mascotas en formato espiritual, o sea, el espíritus? Espíritus de las mascotas. Los veo en sueños, pero sé que Ah, cuando veo a un perrito mío que se ha ido, a un gatito mío que se ha ido, el animal que tengo conmigo, mi mascota que tengo, sé que le queda como mucho 3 meses de vida. o sea, vienen a avisarte de la futura Sí. muerte de la mascota actual que tienes ahora, ¿no? Sí, es como si vinieran a avisarme de que se van a ir con ellos. Claro. Fíjate, pues Sí, eso da que sí. pensar, ¿no? Porque al final, pues si eso es verdad, pues bueno, de alguna manera, bueno, a ver, puede ser interpretable, ¿no? Es decir, no sabemos al final quién está enviando esos principios espirituales, si son familiares Sí, tuyos. puede ser mi cerebro, no que vengan ellos, a lo mejor es mi mente, ¿no? Porque tampoco puedo yo asegurar categóricamente que son ellos. Esto es un misterio para todos los humanos, entonces tampoco se puede asegurar categóricamente que son ellos los que vienen a Bueno, avisarme, pero siempre que me ocurre pasa eso. pero es indiciario que efectivamente haya esa coincidencia en el tiempo. Lo sueño Sí, con el perrito fallecido y al poco sí, tiempo el que tengo actual pues también muere, ¿no? Sí, la verdad es sí. que estas cosas además, si no fueran así, no serían misterio.
no sería ningún, y por Claro, lo tanto no la estaríamos tratando en este espacio, que son siempre cosas de sí, sí, misterio. y con personas me ha pasado. Bueno, yo siempre suelo tener, mientras duermo, yo quiero pensar que cuando veo, no sé, a mis padres, mis hermanos, mis amigos, siento que no es un sueño, que me visitan, ¿no? Pero cuando les veo con una cara un poco como más impertérrita, como más inexpresiva, sé que alguien querido se va a ir. Y siempre Ya, también me pasa con personas, sí. Si me sonríen, me abrazan, son expresivos, pues y me hablan. mm, Vamos, que yo siempre antes pensaba que era un sueño, pero yo creo que es una comunicación ahora, porque no sé, a lo mejor es una tontería mía, ¿no? sí. Pero como que siento que se comunican. Pero si les veo con una cara como más, digamos, inexpresiva, alguien se va a ir. Y Yo, ocurre. fíjate, nunca he tenido sueños de esos de... Es que en general yo no sueño con familiares, he soñado muy pocas veces. Sí que es verdad que cuando he soñado con ellos, no es que me lo sugieran ni nada, sino que me mandan algún mensaje, se comunican telepáticamente conmigo, vamos, me lo dicen en castellano y con todas las palabras el mensaje Sí, que me quieren decir. sí, sí, sí. Pero normalmente no sueño no sueño con eso. Sí que es verdad que he tenido algunas pesadillas. Yo no sé si aquí en la sala hay alguien que entienda de sueños y tal, pero sí que he tenido yo un par de pesadillas o tres en los últimos años, ¿no? Tampoco son tan frecuentes, donde yo empiezo a pelearme con alguien cuerpo a cuerpo, ¿no? Y ese alguien es un demonio, ¿vale? Es decir, de repente Oh, empieza a sacar dientes, garras, no sé qué, yo parece que le voy a ganar al principio, oh, pero al final me gana él, ¿no? Es una sensación y claro, yo me despierto sudando y joder, lo veo como un sueño lúcido, ¿no? Como no me manda ningún mensaje ni nada, simplemente ocurre ese forcejeo y ya está, ¿no? No. Pero bueno, ya nos estamos yendo un poco del tema de sí. que estamos hablando aquí de la reencarnación. Yo creo que la charla ha estado bien y si alguien Sí, tiene, ha llevamos ya estado hora y media, fantástico. Ha llevamos ya estado hora y media, fantástico. que yo creo que es tiempo más que suficiente para una charla de estas. Yo Sí, espero que por el sábado supuesto. que viene podamos, a esta misma hora, el sábado a esta misma hora, a las 11 hablar del tema de los viajes astrales y también volveremos con todos estos temas espirituales y demás. Y si alguien no tiene algo más que decir, pues yo os doy las buenas noches a todos. Os agradezco mucho que hayáis estado aquí escuchándonos y os emplazo para el próximo espacio y yo por mi parte, pues si nadie más tiene nada que hablar, corto en 3, 2, 1.
películas.